Esto se compone con antecedentes jurídicos y cambios con el Tratado de Beijing en la legislación costarricense. Para este tema tenemos a Carlos Valverde, licenciado en Derecho, Registro de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Registro Nacional de Costa Rica. Es asesor jurídico del Registro Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos desde el año 2009 hasta la fecha. Registrador en el Registro de Bienes Muebles del Registro Nacional. Suficiente, muy bien. Buenas tardes. Primero agradecer a Latin Artist y a Interartist por la invitación de compartir con ustedes este tema tan interesante y tan importante, sobre todo lo que ya les avanzó Ana Gretel acerca de la importancia de ratificar el Tratado de Beijing en Costa Rica, por cuanto nuestra legislación carece de una normativa específica en la materia, y básicamente el capítulo 1 de la Ley de Derechos de Autor básicamente está referida a los artistas musicales, no está referido a los artistas que participan en audiovisuales. Y además ese capítulo está basado en el WPPT, que ya Ana Gretel les habló y los otros colegas les han hablado de ese tema, y obviamente en la Convención de Roma. Si uno lee el articulado, pues básicamente comparte muchas de las normas de este tratado. Básicamente este es el marco jurídico que tenemos nosotros hoy día en Costa Rica, la Convención de Roma. Tenemos los ADPIC, tenemos el WPPT y tenemos la Ley de Derechos de Autor. Básicamente ese es el marco jurídico actual en esa materia, ¿verdad? En materia de derechos conexos. Ya se habló, uno de los expositores mencionó la definición de artista, intérprete y ejecutante, que es muy similar a lo que se establece en la Convención de Roma y también en el WPPT. Es muy general, pero es lo que en la actualidad tenemos. Y voy a este artículo 78 de la ley que refiere acerca de los derechos patrimoniales de los artistas, intérpretes y ejecutantes. Básicamente de ese artículo yo destaco dos aspectos importantes. Ok, esto va muy rápido. Ahí. Me come la tecnología. Ok, ahora sí. Que les mencionaba lo siguiente en relación a los derechos patrimoniales y básicamente en relación a las intervenciones en vivo o no fijadas. Básicamente hay dos derechos: la radiodifusión y comunicación al público, la fijación de sus ejecuciones o interpretaciones no fijadas. Básicamente podríamos al tema de audiovisuales aplicarle esos dos derechos, que son similares a los que establece el artículo 6 del Tratado de Beijing. Es una copia textual lo que tiene el artículo 78 en esos dos incisos A y B. Es lo único que uno encuentra en nuestra normativa que podría aplicarlo a la materia de audiovisual. Más allá de esto, no tenemos ni siquiera una definición de lo que es un artista audiovisual. Por eso es importante el tratado. Ya aquí se habló del artículo 79, que básicamente rescata el derecho moral de la integridad y la paternidad en las obras por parte de los artistas, pero básicamente enfocado a todo aquello que es producciones musicales. Esto es importante por lo siguiente. Ya se ha dicho en lo que llevamos de este seminario que es importante el tratado, que es importante su aprobación, y yo hoy escuchaba en la mañana a don Leonardo Perucci hablar de que era importante que se formara o se aglutinara un colectivo de artistas. Aquí está Ana Gretel, que sabe, ella conoce de primera mano todas las luchas que han dado en Costa Rica las entidades de gestión colectiva, tanto AIE, tanto Fonotica, tanto como ACAM, para hacer respetar sus derechos, y básicamente ella concordará conmigo en el sentido de que ha sido la unión y el apoyo el que los ha llevado a lograr muchos de esos derechos, porque sin eso no se puede lograr absolutamente nada.
Y en el tema de los artistas visuales es fundamental que haya una unión para poder luchar por estos derechos. Es importante. Yo tengo 2 años de ver por el registro a Alejandra, que fue la primera persona que llegó a hablarnos de este tipo de temas, que tuvo ese interés. No conozco a otra persona más, sin embargo, por la oficina han desfilado artistas que tratan de proteger sus producciones, pero básicamente algo individual, nunca algo colectivo. Y eso es importante en esta materia. Es importante porque ya yo les mencioné la escasa normativa que hay en la materia. Nuestra ley carece de una normativa que regule este tipo de temas. El Tratado de Beijing básicamente otorga estándares mínimos de protección a los artistas, intérpretes y ejecutantes audiovisuales. Eso es fundamental. Otro aspecto fundamental es que los equipara a los derechos que se establecen en el WPPT, fundamental, porque como lo dijo alguien en la mesa, está haciendo una reivindicación histórica con los artistas visuales y eso es fundamental, es importante. Reconoce derechos morales y patrimoniales a los artistas, intérpretes y ejecutantes y faculta la remuneración por la explotación de sus interpretaciones y ejecuciones. Ya les mencioné que no existe en nuestra legislación una definición de fijación audiovisual. Por lo tanto, el artículo 81 debe reformarse, debe incluirse el concepto de fijación audiovisual. El de comunicación al público de nuestra ley está referido, o más bien no se refiere, a toda aquella producción audiovisual. Es un derecho diferente, aplicado más que todo a los artistas musicales. Vean que ahí lo dice, no se refiere a interpretaciones o ejecuciones fijadas o no en audiovisuales. Y esto es fundamental, porque es producto de ese no reconocimiento de estos derechos. Aquí. Y obviamente, si no tiene definiciones, pues obviamente no va a tener el reconocimiento del derecho de reproducción, por lo cual se debe reformar el artículo 78, el derecho de distribución, el derecho de alquiler, el derecho de poner a disposición interpretaciones y ejecuciones fijadas, y uno muy importante, el derecho de radiodifusión y comunicación al público, para lo cual se debe reformar el artículo 78 o el artículo 83, que está destinado a todo el ámbito musical. El artículo 12, que es tan importante en el tratado y que además es facultativa su aplicación por parte de los estados, así lo dice el primer renglón, dice que cada estado podrá aplicar esta normativa. Por lo cual deja la posibilidad de que los estados puedan o no utilizar esta figura, ¿verdad? Es una facultad que el tratado le da a los estados de definir si desarrolla una figura de cesión de derechos o una remuneración equitativa como la que tienen los artistas, intérpretes y ejecutantes musicales. En cuanto a las limitaciones y excepciones, es algo que se debe valorar si se van a incluir una nueva figura en el capítulo que tenemos nosotros sobre limitaciones y excepciones a los derechos de autor, ¿verdad? Eso habrá que analizarlo en su momento, es importante que se incluyan. En cuanto a la duración de la protección, en Costa Rica son 70 años, ¿verdad? Estamos más allá del mínimo. En cuanto a obligación relativas a medidas tecnológicas, tenemos el artículo 62 de la Ley de Observancia, que se puede aplicar en la materia. Y el 63 de la Ley de Observancia también, que es el artículo 16, es el equivalente al artículo 16 del tratado, las obligaciones relativas a la información sobre la gestión de derechos. En estos dos últimos rubros, se puede decir que el país de alguna manera está cumpliendo con la materia. En cuanto a la observancia de derechos, es algo que se debe valorar. Sí se incluyen algunos ilícitos penales que se puedan aplicar a la materia.
Y con eso concluyo, se me acabaron los 15 minutos y les reitero, es importante la unión del grupo o de los artistas para poder llevar esto adelante, si no va a ser muy, muy difícil. Muchas gracias. Gracias, Carlos.